Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla y con las antenas bien puestas para el chismecito porque prepárense. Hoy, damas y caballeros, vamos a zambullirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo de los famosos. Vamos a desentrañar un drama que me dejó literalmente sin aliento y que estoy segura les va a mantener pegados a la pantalla. Hoy vamos a hablar de amor, desamor, traiciones, y la vida de una de las actrices más queridas de Turquía, Özge Gürel. Y por supuesto vamos a sumergirnos en la tormenta mediática que se desató por un supuesto engaño de su esposo, el talentoso Serkan Ayolu. Así es, amigos. El título lo dice todo, Özge Gürel, desconsolada. El engaño de Serkan Ayolu que conmocionó a la audiencia. Y créanme, la historia es mucho más compleja y llena de matices de lo que uno podría imaginar a simple vista. Pero antes de que nos adentremos en este laberinto de rumores y especulaciones, necesito su valioso apoyo. Ya saben, el ritual sagrado de cada vídeo. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Así, no se perderán ninguna primicia, ningún análisis, ningún chisme jugoso como este. ¿Ya se suscribieron? Perfecto. Manos a la obra porque esto está por empezar. Para que podamos entender a la perfección todo el contexto y la magnitud de este drama, retrocedamos un poco en el tiempo, como en una película. Para aquellos que aún no los conocen, o quizás han estado viviendo en una cueva de internet, Özge Gürel y Serkan Ayolu son dos de las estrellas más brillantes del firmamento actoral turco. Son como la pareja de oro de la televisión otomana, conocidos y amados en todo el mundo por su talento, su carisma y su historia de amor. Todo comenzó en el set de la serie Kiraz Mevsimi, o Amor de temporada, como la conocimos en español. Ahí fue donde Cupido hizo de las suyas. Özge y Serkan interpretaron a una pareja romántica, y la química entre ellos era palpable, explosiva. La conexión traspasó la pantalla, el amor se encendió y, como suele ocurrir en estas historias de ensueño, la ficción se convirtió en realidad. Después de años de noviazgo, de compartir viajes, momentos inolvidables y demostraciones públicas de afecto, la pareja decidió dar el gran paso y sellar su amor con un hermoso matrimonio. Nos regalaron postales preciosas en redes sociales, mostrándonos una relación basada en el respeto, el apoyo incondicional, la complicidad y, por supuesto, el amor más puro. Eran, sin exagerar, la envidia de todos, la pareja ideal, el ejemplo a seguir. Un verdadero cuento de hadas moderno. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que una relación que parecía tan sólida, tan perfecta, se viera envuelta en un torbellino de rumores y especulaciones? Pues bien, la mecha se encendió hace unos meses. Las redes sociales, como siempre, fueron el caldo de cultivo perfecto. Los medios de comunicación turcos, ávidos de noticias jugosas, se lanzaron a la caza de la primicia. Y como suele suceder, las teorías comenzaron a surgir como hongos después de la lluvia, cada una más sensacionalista que la anterior. ¿El motivo de tanto revuelo? La sombra de la infidelidad. Según algunas fuentes, Serkan Ayolu habría estado involucrado sentimentalmente con otra mujer. Sí, lo escucharon bien. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los fans de la pareja. Y por supuesto, la reacción de Özge al enterarse de esta supuesta traición, fue la tristeza y el desconsuelo. Ahora, es crucial hacer una aclaración importante, hasta el momento, todo esto son rumores, especulaciones, información no confirmada. No existen pruebas concretas contundentes que confirmen la infidelidad de Serkan. Sin embargo, el simple hecho de que el rumor existiera, y se propagara con tanta fuerza, ya generó un impacto considerable. ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué los medios y las redes sociales explotaron con esta noticia? La respuesta es sencilla, Özge y Serkan son muy queridos. Son una pareja que el público admira, respeta y a la que le tiene cariño. Verlos envueltos en un escándalo de este tipo era, para decirlo suavemente, impactante, perturbador, desestabilizante. Rompía la imagen de perfección, de cuento de hadas, que el público había construido sobre ellos. Los detalles que comenzaron a filtrarse eran, bueno, bastante inquietantes. Se mencionaban encuentros secretos, llamadas sospechosas a altas horas de la noche, regalos costosos, mensajes románticos y hasta supuestas fotografías que en muchos casos resultaron ser falsas, manipuladas o sacadas de contexto.
La prensa turca, como suele ocurrir en estos casos, se encargó de alimentar el drama, publicando artículos con titulares sensacionalistas, análisis especulativos y conjeturas que, a mi parecer, solo buscaban generar clics, aumentar las ventas de periódicos y, por supuesto, mantener la atención del público. La maquinaria mediática se puso en marcha, y las especulaciones se multiplicaron. ¿Quién era la supuesta amante? ¿Cómo se había conocido con Serkan? ¿Cuánto tiempo duró la relación? ¿Cómo reaccionó Ozge al enterarse? Las preguntas eran interminables y las respuestas, en su mayoría, eran conjeturas y rumores sin fundamento. Lo que sí se notaba y que alimentó aún más la vorágine, era el silencio de la pareja. Ni Ozge ni Serkan salieron a confirmar ni a desmentir nada. Un silencio que en este tipo de situaciones puede interpretarse de múltiples maneras. Estaban en shock procesando la situación. Estaban esperando el momento oportuno para hablar, para dar su versión de los hechos. O simplemente decidieron ignorar las especulaciones, creyendo que el tiempo y el olvido harían su trabajo. La verdad, solo ellos la saben. Pero lo que sí era innegable era que Ozge parecía estar pasando por un momento difícil, de gran fragilidad. En sus redes sociales empezó a compartir mensajes enigmáticos, con citas inspiradoras, pero a la vez melancólicas, canciones tristes y fotos que transmitían una profunda tristeza. No era un llanto abierto, no era una declaración pública de dolor, pero sí un aire de melancolía que no pasó desapercibido para sus fans y que inevitablemente encajaba con los rumores de la supuesta infidelidad. Además, algunos medios turcos afirmaron que Ozge había sido vista en público con los ojos llorosos, y que había cancelado algunos compromisos laborales, incluyendo algunas entrevistas y eventos promocionales. Esto, por supuesto, alimentó la narrativa de la actriz desconsolada, sufriendo en silencio por el engaño de su amado esposo. La imagen de la mujer herida, la esposa traicionada, se propagó rápidamente, generando aún más empatía y preocupación por parte de sus seguidores. Por el lado de Serkan, la situación parecía igual de compleja, tensa y llena de incertidumbre. El actor, al parecer, se refugió en el trabajo. Continuó con sus proyectos profesionales, participando en rodajes y eventos, pero la tensión en el ambiente era palpable. Evitaba a la prensa, se mostraba distante en eventos públicos y, en general, daba la impresión de estar pasando por un momento complicado, de gran estrés. La presión mediática, la constante persecución de los paparazzi, seguramente no ayudaba en absoluto. En medio de todo este drama, la incertidumbre era la constante. ¿Qué estaba pasando realmente entre Ozge y Serkan? ¿Estaban en crisis? ¿Se iban a divorciar? ¿Era todo un montaje, una estrategia de marketing, para generar publicidad, para llamar la atención sobre sus próximos proyectos? Las preguntas eran muchas y las respuestas, pocas y confusas. El público, ávido de saber la verdad, se aferraba a cada detalle, a cada gesto, a cada publicación en redes sociales, buscando señales, pistas que pudieran revelar lo que realmente estaba sucediendo. Y aquí es donde la historia toma un giro interesante, un cambio de rumbo inesperado. Con el paso del tiempo, a medida que las especulaciones y los rumores comenzaban a disminuir, como la espuma de una ola que se retira, comenzamos a ver ciertas señales, ciertas pistas, que nos hicieron pensar que quizás la tormenta había amainado, que el cielo estaba empezando a despejarse. Ozge y Serkan fueron fotografiados juntos en algunas ocasiones, mostrando una aparente normalidad, una aparente armonía. Se les veía sonrientes, tomados de la mano, compartiendo momentos de complicidad, de alegría, de cariño. Publicaron fotos juntos en redes sociales, celebrando cumpleaños, festejando logros profesionales, mostrando una imagen de pareja sólida, unida, feliz. Esto, por supuesto, generó un alivio en sus fans, y muchos empezaron a especular sobre una posible reconciliación. ¿Habían superado la crisis? ¿Habían perdonado y olvidado? ¿Habían decidido darle una segunda oportunidad a su relación? ¿Habían apostado por el amor por encima de los rumores y las especulaciones? La respuesta, una vez más, no la sabemos con certeza, no podemos asegurarlo. Lo que sí podemos decir es que en la actualidad, Ozge y Serkan siguen juntos. Siguen casados, siguen disfrutando de su amor y, por lo que vemos en sus redes sociales, siguen construyendo su vida juntos, paso a paso. Han sabido mantener la calma, la discreción y, en muchos momentos, el silencio. Han optado por dejar que el tiempo cure las heridas, aclare las dudas y, sobre todo, que proteja su intimidad.
En lugar de alimentar el drama, han preferido enfocarse en su relación, en su felicidad, en su bienestar personal y profesional. Han demostrado que su amor es fuerte, que es resistente, que es capaz de sobrevivir a las adversidades, a la presión mediática y a las especulaciones malintencionadas. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? ¿Fue realmente un engaño lo que hizo llorar a Ozge Gurel? ¿O todo fue un malentendido, una tormenta pasajera, una exageración de los medios de comunicación, una campaña de desprestigio? ¿O quizás una combinación de todos estos factores? La verdad, como les dije al principio, es que no tenemos todas las respuestas. No podemos afirmar categóricamente qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó realmente entre Ozge y Serkan. Lo que sí podemos afirmar es que a pesar de los rumores, las especulaciones y la presión mediática, Ozge y Serkan han logrado superar la crisis. Han demostrado que su amor es fuerte y resistente, y que están dispuestos a luchar por su relación, a protegerla de la intromisión externa, a construir un futuro juntos. Lo más importante al final es que ambos estén bien, que sean felices, que puedan continuar construyendo su vida juntos, y que nos sigan regalando momentos de alegría y entretenimiento a través de su trabajo. Que sigan siendo inspiración para muchas personas. Así que amigos, este es el resumen de la historia de Ozge Gurel y el supuesto engaño de Serkan Ayolu. Una historia llena de drama, de especulaciones, de rumores, de incertidumbre y sobre todo, de la complejidad de las relaciones humanas. Una historia que nos recuerda que la vida de los famosos, aunque parezca glamorosa y perfecta desde fuera, también está llena de desafíos, de crisis, de momentos difíciles que deben enfrentar. Espero que les haya gustado este vídeo. Sé que a veces es difícil separar la verdad de la mentira, pero lo importante es analizar la información, ser críticos, no dejarnos llevar por el sensacionalismo y, sobre todo, respetar la privacidad de las personas, especialmente en momentos de crisis. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles por haber llegado hasta el final del vídeo. Gracias por su tiempo y por su compañía. No se olviden de dejarme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de esta historia? ¿Creen que hubo engaño? ¿O todo fue una exageración de los medios? ¿Creen que las parejas de famosos tienen más o menos presión que las parejas normales? Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías, sus análisis. Y por último, pero no menos importante, no se vayan sin darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan un montón. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y mucha más diversión. Chao. Y hasta la próxima.